Así que los voy a dejar con él para que puedan ahí estar bien atentos para que se interesen del software que nos va a presentar Valdemar. Adelante, Valdemar, te dejo. Yo voy a estar aquí por si acaso cualquier cosa. En caso de cualquier problema, yo voy a estar aquí atento o en caso de alguna consulta en el chat. Perfecto, muchas gracias, Felipe. ¿Hasta qué hora dura esta clase, Felipe? Esa era mi pregunta. Hasta, no sé, ¿cuánto estimas tú que Bueno, de la duración? Yo, más allá de las 10:30, no nos podemos pasar, per- pero sí, si entre 9 y termina media, antes, no hay problema. 9:30 y 10, a 10, hasta más, a más tardar a las 10 más o menos dura esta clase. Ya, perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación, Felipe. Vamos a ver los aspectos, ¿cierto? A diferencia de la clase anterior, vamos a trabajar sobre análisis de precio unitario. Sí, específicamente en los precios de los materiales, en cómo construir un análisis de precio unitario, una actividad, cómo manejar los rendimientos y luego esa información verla reflejada en los informes que están disponibles dentro del sistema. Yo no sé, una pregunta, no sé con quién están canalizando el tema de la instalación, o si todos los alumnos han podido instalarlo, o si hay un correo que soporte@ondac.com lo han podido ver bien, les han respondido sus dudas, eso ahí ustedes lo van respondiendo por el chat si quieren, no lo sé. Bien, dicho esto, recuerden que ese es un gran plus el poder descargar el sistema en sus equipos, porque el sistema no necesita estar conectado a internet para que funcione, o sea, funciona online y offline, ¿cierto? En esta clase, como les comentaba, vamos a enfocarnos directamente en la creación de actividades y análisis de precio unitario. ¿Por qué? Porque el sistema tiene dos grandes bases de datos. Una base de datos de actividades con análisis de precio unitario disponibles para conformar un proyecto y por otro lado está la base de datos de precios de materiales actualizados, ¿cierto? De forma mensual, de diferentes proveedores a lo largo de todo Chile. Entonces nos vamos a enfocar en eso, en construir un proyecto, pero con información que está disponible en la base de datos y con otra que no está. Y ahí es donde nosotros debemos conformar las actividades con la estructura de análisis de precio unitario, buscando información en la base de datos de precios de materiales actualizados o simplemente crear nuestros propios materiales. Entonces la clase la quiero enfocar en creación de partidas nuevas con análisis de precios unitarios, con materiales existentes y con materiales que no están. Entonces vamos a conformar esta estructura porque es bastante sencillo utilizar el sistema como lo vimos en la primera clase respecto a la información disponible en la base de datos. Pero también necesitamos crear nuestras propias partidas para entender un poco cómo funciona la estructura, cómo funcionan los precios, los rendimientos y cómo voy clasificando las actividades y cómo voy clasificando los materiales, me refiero a los recursos puntualmente, materiales, mano de obra, maquinaria, etcétera, ¿sí? Y luego subtotalizamos el proyecto y luego vemos los informes disponibles. ¿Y por qué es tan importante saber cómo clasificar las actividades o clasificar los materiales, los recursos del análisis de precio unitario? Bien, cualquier duda que tengan la pueden hacer al chat y yo creo que lo deberíamos canalizar con Felipe. Entonces, si tienen alguna duda, Felipe lo lee y él me interrumpe, no hay ningún problema. Sí, sí, yo voy haciendo la lectura de las preguntas, así que no hay problema. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, voy a dejar de compartir mi cámara por un tema de consumo de datos y voy a compartir el monitor de mi equipo. Ahí está. Ahí deberían estar viendo el monitor de mi equipo. Sí, Sí, perfecto, se ve perfecto. perfecto. Bueno, siempre les comento que OnDeck tiene una estructura en donde voy creando carpetas, luego puedo tener subcarpetas y luego puedo tener asociado uno o varios proyectos a esas subcarpetas. Nosotros en la clase anterior habíamos creado una gran carpeta llamada UCM 2021, ¿cierto? Que a su vez teníamos una carpeta o una subcarpeta llamada clase de presupuestos y clase uno, ¿sí? Entonces, para recapitular un poco, voy a crear una nueva carpeta y luego voy a crear un nuevo presupuesto. Un nuevo presupuesto asociado a esa carpeta puntualmente. ¿Bien? Ya creamos una gran carpeta. Siempre se plantea esta estructura, crear carpetas, subcarpetas, carpetas, subcarpetas y luego uno o varios presupuestos. Entonces, yo estoy posicionado sobre la gran carpeta UCM 2021 y me dirijo a la parte superior a presionar el botón nueva carpeta y le indico un nombre. Hasta 99 caracteres tienen para incorporar este nombre. Voy a crear el nombre de una carpeta, por ejemplo, clase
Voy a poner aquí clase APO, ¿cierto? Ahí está. A aceptar. Y ahí acabo de crear mi subcarpeta llamada clase APO, análisis de precio unitario, ¿cierto? Y en este caso, si quiero conformar o asociar un presupuesto a esta carpeta, doble clic en la carpeta para abrir la carpeta. Recuerden que si yo no abro la carpeta, el sistema va a incorporar fuera de la carpeta, no va a pertenecer a esa carpeta puntualmente. Como les decía, otro dato relevante es que el sistema permite hacer también, bueno, lo voy a ver más adelante, respaldo de los proyectos para poder subirlos, enviarlos por mail, etcétera. Bien, clase APU, doble clic en la carpeta y luego presiono el botón en la parte superior, nuevo presupuesto. Acá se despliega una ventana en donde el sistema me dice que debo incorporar el código, el nombre, el mandante, la comuna, la región, etcétera. Debo incorporar un código y un nombre para que el sistema recién habilite la opción de guardar. Si yo no incorporo un código y el nombre, el sistema no va a dejar crear este presupuesto. Por ejemplo, voy a crear el código, ese código alfanumérico, tiene hasta 99 caracteres, ¿cierto? Punto, guión, etcétera. Voy a poner C de clase, APU, ¿cierto? UCM. ¿Sí? Voy a indicar un código y este es el nombre, es el nombre del proyecto. Clase análisis de precio unitario, clase análisis de precio unitario, ¿cierto? UCM. Cuando yo genero este nombre para el proyecto, luego lo puedo editar, ¿sí? Lo puedo volver a editar, puedo incorporar un nuevo código, puedo hacer una copia del proyecto, etcétera. Así que pierdan cuidado, ¿sí? Si luego quieren modificar ese nombre, lo pueden hacer editándolo. Mandante, vamos a poner un mandante aquí, ONDAC, por ejemplo, la comuna, la región, o por ejemplo UCM, la comuna, por ejemplo Talca, y la región. ¿Sí? La ubicación, el contacto, fíjense que yo al haber incorporado un código y un nombre, automáticamente el sistema habilitó la opción de guardar. Si yo no incorporo una de las dos, pero la demás información sí, no permite guardar. ¿Sí? Entonces el nombre y el código son las llaves primarias para poder guardar un proyecto. La ubicación, el contacto, todos datos propios de un proyecto, metros del proyecto o del presupuesto, es un dato. Hasta esta versión del sistema es un dato. Puede incorporar los metros del presupuesto, pero es un dato. No así la duración del proyecto, fíjense. ¿Por qué? Porque el sistema, por un tema de transparencia, permite desglosar los gastos generales del presupuesto para luego incorporarlos como un porcentaje al final de este. También más adelante lo vamos a revisar. Entonces, dependiendo la duración del proyecto, me refiero a los meses, yo puedo indicar la cantidad de meses. Por ejemplo, este proyecto que estoy estudiando dura 12 meses. Y efectivamente le indico que son 12 meses, ¿cierto? No así los datos del metro del presupuesto, que eso es un dato simplemente. La moneda base por defecto está en peso, los decimales están en cero, también los puedo editar. Las observaciones son por proyecto. Si quiero acotar o alguien más va a revisar mi proyecto, esas observaciones son por proyecto. Por ejemplo, revisar ítem 3.1, ¿cierto? Por ejemplo, eso lo va a ver el usuario que revisa el proyecto. No así las notas del proyecto, que estos son los comentarios que van al pie del proyecto. Qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, etcétera. ¿Sí? El proyecto. Por ejemplo, este presupuesto no incluye maquinarias, ¿cierto? Ahí está. Criterio para precios. Acá está disponible todos los proveedores del sistema, los proveedores que ONDAC mantiene actualizados de forma mensual. Por lo tanto, en el costado izquierdo, donde dice proveedores disponibles, debo trasladar al costado derecho, donde dice proveedores seleccionados, los proveedores que voy a utilizar. Entonces voy a buscar entre todo el listado de proveedores, pinturas, maderas, hormigones, etcétera. Voy a buscar y, por ejemplo, voy a poner Sodimac de Talca. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Con la flecha lo traslado al costado derecho, ¿cierto? Donde dice proveedores seleccionados. Voy a buscar entre algún otro proveedor disponible y encontré Easy de Talca. También lo traslado. Pero una vez que los traslado al costado derecho, debo dejarlos como prioridad. ¿Para qué? Para que el sistema sepa que para este proyecto puntual, la prioridad de búsqueda respecto a los precios de materiales de los distintos proveedores van a ser para los proveedores seleccionados. ¿Sí? En este caso, con las flechas que están al costado los dejo al tope, arriba. Entonces, según lo que acabo de realizar,
El sistema por defecto para este proyecto irá a buscar los precios actualizados del proveedor Sodimac de Talca. Si no los encuentra, va a ir al proveedor de Easy de Talca. Y en este caso puedo quitar aquí Santiago, ¿cierto? Si no me apetece, puedo quitar y puedo dejar la prioridad que yo estime. ¿Sí? Puedo seleccionar el proveedor que yo estime, la cercanía, etcétera. ¿Sí? También lo puedo hacer. En el caso de esta selección, presiono guardar. Fíjense que incluso puedo seleccionar o preferir los precios más bajos entre los proveedores que acabo de seleccionar. ¿Sí? Esto no lo voy a seleccionar acá, no lo voy a dejar tiqueado y guardo. Y de esta forma acabo de conformar el proyecto, el nombre del proyecto, con la prioridad de búsqueda que voy a tener para este proyecto. ¿Por qué? Porque el sistema funciona independiente entre sí de los proyectos y a su vez de la base de datos. Es decir, yo si voy a modificar este proyecto, solo se van a modificar los datos de este proyecto. Los demás proyectos nunca se van a modificar y la base de datos tampoco se va a modificar. Es por eso que si hay alguna actualización disponible, y ustedes ven que hay alguna actualización disponible, háganla. ¿Sí? Porque el sistema no va a actualizar nada que ustedes no quieran. Va a actualizar a lo mejor la base de datos, pero ahora cuando conformemos nuestra propia estructura de actividades se van a dar cuenta que el sistema va a asignar una codificación diferente. Es por esto que el sistema cuando actualiza va a discriminar las actividades que son de ONDAC y las que han ido creando los usuarios de forma privada. Bien, otro dato es que la información que vamos a conformar para este proyecto, como ustedes están trabajando cada uno en sus equipos, esa información no la comparten con nadie. Esa información es privada de cada uno, ¿sí? O sea, cada organismo, compañía, institución que maneja o va personalizando esta base de datos en base a la información disponible en la base de datos que tiene ONDAC puntualmente. Bien, acabo de crear la estructura del presupuesto, doble clic y ingreso al proyecto. ¿Cómo sé que estoy en el proyecto? Pestaña presupuesto, listado de presupuesto. Presupuesto puntual, listado de presupuesto, ¿sí? Puedo cerrar acá, en la pestañita cierro, vuelvo al listado de presupuesto, vuelvo a abrir el proyecto y se vuelve a abrir. Otro dato interesante es que toda la información que yo pueda ir incorporando al proyecto para conformar el presupuesto queda guardada de forma automática. No es necesario presionar ningún botón por algún lado, etcétera. No, el sistema va guardando línea en línea los cambios que voy realizando. Eso lo permite porque recuerden que cuando ustedes instalan el sistema en sus equipos, la primera parte de la instalación es que se instala la base de datos. Una base de datos SQL Server Express, ¿cierto? Que está licenciada porque es Express, no necesita el licenciamiento, nunca les va a aparecer un mensaje de que está caducada. Y esta base de datos lo permite ir guardando línea en línea los cambios realizados. Bien. Pues bien, voy a conformar la estructura de un presupuesto. ¿Sí? Voy a conformar la estructura y aquí es donde vamos a trabajar específicamente en los análisis de precio unitario. Siempre vamos a utilizar el menú, los botones del menú principal que están en la parte superior acá. En este caso, el botón nuevo, que es esta hoja blanca con la cruz verde, ¿sí? Al momento de presionarlo, se va a desplegar una ventana donde el sistema me indica qué es lo que quieres crear puntualmente. Y nosotros nos dirigimos a la primera opción que es tipo y está disponible un capítulo, una actividad o un global. El capítulo, un título principal, ¿cierto? Disponible para ser creado. Para mí sería obras previas, obra gruesa, terminaciones, instalaciones, etc. Una actividad, actividad, partida o ítem. Y el global es un valor pro forma, el cual no tiene análisis de precio unitario, sino que tiene un monto directo, ingresado. Valor pro forma, como por ejemplo un subcontrato. ¿Sí? En este caso, seleccionaremos el tipo capítulo e indicaremos el título principal de nuestro presupuesto. Siempre que comiencen a conformar un presupuesto, se indica que debo crear un capítulo. Siempre un capítulo. Obras previas, obras iniciales, etcétera, ¿sí? Obras previas. Pero siempre debo crear un capítulo. Obras previas, una descripción, tienen hasta 500 caracteres para indicar una descripción, así que pierdan cuidado y aceptar. Dentro del proyecto crear una carpeta como título llamado obras previas. Siempre les comento que cuando comiencen a conformar un proyecto deben crear una carpeta, un capítulo, ¿sí? Eso es lo primero. Bien, en este caso acabo de crear una carpeta, obras previas, y para trabajar dentro de la carpeta seleccionada, debo dar doble clic sobre esta. O sea, doble clic sobre obras previas para abrir la carpeta, ¿cierto? E incorporar información.
¿De dónde sacamos la información? En primera instancia, en el botón llamado asistente. Al presionar este botón, se va a desplegar al costado derecho la base de datos o la visualización de la base de datos de actividades, de materiales, etcétera, que están disponibles dentro del sistema. Y lo único que voy a hacer yo es seleccionar la actividad disponible, en este caso, por ejemplo, un trazado de nivel, ¿sí? O puedo ir a filtrar acá. Fíjense que en este cuadrito de texto que estoy seleccionando ahí, puedo ir a buscar alguna actividad. Por ejemplo, una excavación, por ejemplo, un moldaje. Fíjense que es un filtro. Entonces puedo ir a buscar información y automáticamente el sistema va a ir a buscar lo relacionado. Por ejemplo, un hormigón G12, G16, G20, etcétera. Ahí está. En este caso, voy a quitar esto acá. Voy a seleccionar el trazado nivel como actividad y al dar doble clic sobre la actividad seleccionada, la incorporo dentro del presupuesto. Al hacer este movimiento, ¿cierto? El sistema ya guardó ese cambio. Fíjense que si yo cierro esta pestañita del presupuesto, ahí está, y vuelvo a ingresar, está guardado. ¿Sí? Ese es el dato que yo les comentaba, que no necesitan buscar el botón guardar o salvar en algún lado, porque el sistema lo va guardando de forma automática. Pues bien, Asistente permite ir buscando información. Yo siempre recomiendo que cuando conformen un proyecto, vayan a buscar información a la base de datos, a la base de datos de actividades, a la base de datos de materiales, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bastante completa la base de datos. De otra forma, yo lo que tengo que hacer es conformar o crear mis propias actividades. Ese es el ejemplo que viene ahora, ¿cierto? En este caso, vamos a crear una actividad nueva, vamos a hacer cuenta que fuimos a buscar una actividad y que no está, en verdad, en la base de datos, ¿sí? Y yo la debo conformar. Pero este es el primer ejercicio, buscar información. Si no encuentro la información disponible, la debo crear, ¿cierto? O dependiendo las indicaciones que indique el profesor, debo crear una actividad. Pues bien, comencemos. Esta información ya sabemos que, por ejemplo, quiero incorporar un cierre perimetral o un cierre de madera, doble clic y lo voy incorporando. Busco información en la base de datos, la selecciono y luego la voy incorporando al proyecto para ir conformando el proyecto. De otra forma, si quiero buscar una actividad y no está, la debo crear. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Crear una actividad para este proyecto. Toda la información es por proyecto, recuérdenlo. Entonces, las actividades que vamos a crear ahora como ejemplo van a quedar guardadas solo para el proyecto. ¿Sí? Bien, más adelante les voy a indicar cómo incorporar a la base de datos, pero hasta ahora solo quedan guardadas para el proyecto puntualmente. Bien, vamos. Botón hoja blanca con la cruz verde nuevo. Al presionarlo, ya sabemos que se despliega esta ventana en donde lo primero que nosotros hicimos fue crear tipo capítulo, obras previas. Pero también estaban disponibles las opciones de actividades y globales, ¿cierto? Entonces, en este caso, como ejemplo, vamos a seleccionar el tipo actividad. Automáticamente, al seleccionar el tipo actividad, el sistema despliega las siguientes opciones que están disponibles dentro de esta ventana, dentro de este cuadro, como por ejemplo la clase. ¿Qué es la clase? La clase es un concepto, una familia, una letra a la cual yo debo asociar la creación de la actividad o del material. ¿Para qué? Para que luego esta clasificación sea asociada en los diferentes informes que entrega el sistema. Por ejemplo, tengo que crear como ejemplo la actividad despeje y limpieza de faja. ¿Sí? Voy a crear esta actividad, despeje y limpieza de faja, ¿sí? Como ejemplo, y lo debo asociar a alguna familia. ¿Sabes qué? Me da lo mismo esta nomenclatura. Y el despeje y limpieza de faja lo voy a asociar a la familia E, ¿cierto? ¿Y qué es la letra? No importa, la enferradura. Da lo mismo, no da lo mismo. Porque cuando entreguemos un informe, por ejemplo, de todo el movimiento de tierra, ¿cierto? O de las obras previas que tiene el proyecto, este despeje y limpieza de faja va a estar asociado a la enferradura. O sea, a ser parte de la enferradura y no de la instalación de faena o del movimiento de tierra. ¿Sí? Lo mismo con los materiales. Toda esta información que estamos viendo acá, fíjense, viene desde la revista ONDAC. Yo les comentaba que este software y esta compañía partió siendo una revista y con el tiempo fue evolucionando a software, donde podemos interiorizarnos o aprender un poco más o aprendernos un poco más las clases de actividades disponibles dentro del sistema para no estar cada vez que ingreso una actividad buscando lo que compete, chuta, ¿dónde estará esto? Para poder ubicarnos de mejor forma dentro del sistema y específicamente sobre las clases de actividades o materiales,
tenemos que dirigirnos a la pestaña de mantenedores en la parte superior, ahí lo están viendo, y específicamente al botón llamado clases de actividades o clases de materiales. Si yo quiero saber la nomenclatura de las clases de actividades, presiono el botón y ahí están disponibles todas las familias asociadas. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Bien. Por ejemplo, A, instalación de faenas. Perfecto. B, movimiento de tierra. Hormigón y mortero, etcétera. Perfecto, pero esto es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Pues bien, ustedes pueden tomar esta información y exportarla con el botón en la parte superior, exportarla a Excel, a PDF, etcétera. O bien, imprimirlo, ¿cierto? Pueden imprimir todo este listado de codificación y clasificación respecto a las familias disponibles. Ahí está con el print, ¿cierto? También lo pueden imprimir. Y ahí pueden ir ustedes exportándolo, revisándolo en Excel para conocer la nomenclatura de las clases de actividades o bien las clases de materiales, porque una no tiene relación con la otra. Podemos ver un ejemplo acá, clases de actividad. Fíjense que en las clases de actividades o partidas, la letra o la codificación o la familia A corresponde a instalación de faenas, pero en las clases de materiales, la letra A corresponde a hormigón y mortero. Y es exactamente lo mismo. Cuando yo voy clasificando materiales, debo asociarlos a una familia, a una letra, a un concepto puntual. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo quiero crear un hormigón y me da lo mismo y lo agrego a la madera? Cuando entregue en un informe el listado completo de hormigones, no va a aparecer ese hormigón y va a aparecer en la madera. O sea, se va a estar asociando el cálculo a la madera puntualmente. Por eso es tan importante saber a qué clase, a qué letra, a qué concepto voy a asociar la creación del material o de la actividad. Bien, la pestaña de mantenedores, clases de actividades o clases de materiales. Vuelvo a inicio. Perfecto. Estoy en inicio. Recuerden que me había posicionado en mantenedores. Y ahora vuelvo a inicio. Bien, entonces ahora vamos a conformar una actividad nueva, despeje y limpieza de faja. Botón nuevo, hoja blanca con la cruz verde. Selecciono el tipo actividad y luego a qué clase, a qué familia, a qué letra, a qué concepto lo voy a asociar. Por ejemplo, lo voy a asociar a la familia de movimiento de tierra, ¿cierto? BA, doble clic y automáticamente el sistema indica, perfecto, lo asociaste a la clase BA. Y el sistema por defecto asignó un código único correlativo, que en este caso es el 09011. ¿Sí? ¿Por qué 09011? Porque el sistema me está indicando que yo utilicé 10 veces antes la clase BA. O sea, siempre va a incorporar un código único correlativo respecto a la familia, a la codificación que yo estoy utilizando. BA 09011, nuevamente BA 09012. Es un código único correlativo. Cada vez que selecciono una clase, una familia, una letra, el sistema va a partir con el código 09001, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada vez que yo cree una actividad nueva, con la misma clase o un código diferente, va a significar el código correlativo. En definitiva, como podemos analizarlo acá, el código no depende del número o de la letra, sino que es una fusión de ambos respecto a la clase, que es la letra, y el código, que es el número. ¿Sí? Luego de esto, de haber asignado nosotros una clase y el sistema habernos indicado un código o habernos asignado un código único correlativo, indicamos la descripción de la actividad que estamos conformando. Por ejemplo, despeje y limpieza de faja. ¿Sí? Vamos a crear esta descripción. Fíjense que yo lo hice todo con mayúscula. El sistema, toda la información que está respecto a los materiales, a las partidas, etcétera, todo está con mayúscula. Pero si ustedes lo quieren escribir con minúscula, no hay ningún problema. ¿Sí? El sistema no tiene problema. Yo lo hago simplemente por un tema de orden, para la presentación o la confección de informes. Por eso lo hago con mayúscula. ¿Sí? En base a la descripción, también tenemos 540 caracteres para indicar una descripción, así que pierdan cuidado, tienen bastantes caracteres para incorporar la descripción de su actividad. Luego, en este mismo orden, la unidad de medida. Aquí debemos asignar cómo vamos a estudiar esta actividad, en base a qué unidad de medida. Y el software, por defecto, viene con un listado completo de unidades de medida, ¿cierto? Entonces yo puedo buscar entre las unidades de medida que están disponibles, ahí podemos verlas, ¿cierto? O simplemente yo digo el despeje, limpieza de faja lo voy a estudiar en unidad metro cuadrado. Presiono M en el teclado y automáticamente el sistema va a llevar a lo que corresponde a la letra M. Metro cuadrado, metro cúbico, mes, metro lineal, etc. Selecciono metro cuadrado y luego indico la cantidad, que es la cubicación. Si no la sé,
Voy a poner 1 o 0, que es lo mismo, ¿cierto? Voy a poner 1 ahí. Voy a poner 1, ¿cierto? 1 metro cuadrado y voy a presionar el botón aceptar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de conformar la estructura de la actividad, ¿cierto? Pero ahora debo conformar el análisis de precio unitario asociado. Pues bien, ¿cómo conformo este análisis de precio unitario? Estoy posicionado sobre la actividad y luego debo presionar el botón que está en la parte superior llamado análisis. Acá está, en la parte inferior se desplegó el análisis de precio unitario asociado a la partida, que obviamente no tiene información asociada. Ahora la debo conformar. Y acá es donde nosotros comenzamos a trabajar con información disponible en la base de datos de precios de materiales actualizados o simplemente creamos nuestros propios materiales, ¿cierto? Me refiero a materiales, maquinaria o mano de obra. El despeje y limpieza de faja, ¿cierto? Está conformado por un bulldozer, un camión, un jornalero, etc. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es buscar, ¿cierto? El material o la maquinaria o la mano de obra en la pestaña de materiales puntualmente. Acá, la pestaña de materiales, ¿cierto? Vamos a buscar y en descripción, al igual que en las actividades, vamos a buscar, vamos a filtrar, por ejemplo, la búsqueda de un bulldozer. Voy a indicar acá una pequeña descripción y el sistema automáticamente va a ir a filtrar todo lo relacionado que encuentre en la base de datos con la descripción que acabo de indicar y ahí encontró bulldozer. ¿Qué bulldozer voy a encontrar? Por hora, por arriendo, hora CAT, CAT de 8, de 8N, ¿cierto? De 4, ¿cierto? Bulldozer, perfecto. Yo voy a seleccionar este bulldozer Komatsu. Doble clic y me dice, perfecto, esta maquinaria de arriendo no está en tu proveedor Sodimac con los que tú seleccionaste, pero Honda encontró en el proveedor referencial un precio estándar a la región metropolitana respecto a la hora de arriendo para este bulldozer Komatsu, ¿sí? Por eso dice referencial Santiago, 32.201 pesos la hora, ¿cierto? La hora, ahí está, hora. Perfecto, lo voy a tomar de referencia, luego lo puedo modificar, así que lo que voy a hacer es presionar el botón asignar para incorporar el material, la maquinaria o la mano de obra de la base de datos seleccionada y agregarlo a mi análisis de precio unitario de la partida de despeje y limpieza de faja. Perfecto, continuemos. Necesito incorporar un camión tolva. Voy nuevamente a buscar aquí y acá fíjense que puedo buscar como camión o puedo buscar como tolva. El sistema va a buscar automáticamente en todo el string, en toda la cadena de la palabra. Entonces, por ejemplo, si pongo tolva, también va a buscar camión tolva. ¿Se fijan? Entonces no busca solo al comienzo, sino que busca en todo el largo de la palabra. Bien, un camión tolva, por ejemplo, una capacidad, no sé, 15 ¿cierto? Metros cúbicos, no sé, o alguno que esté disponible, de 12, de 15, perfecto. Hay uno de 15 por hora, doble clic, perfecto. Como no hay un proveedor disponible de arriendo de maquinaria, Honda tiene un precio referencial región metropolitana respecto al arriendo del camión tolva por hora. Asignar. Perfecto, lo tomé y lo incorporé. ¿Qué es lo que debo incorporar además? Un jornalero. ¿Sí? En esta base de datos de materiales no solo hay materiales, sino que hay maquinaria, mano de obra, etcétera. Entonces, como les comento siempre, siempre deben ir a buscar información, indicar una descripción, por ejemplo, jornal. Perfecto, encontré un jornal por hora día, ¿cierto? Encontré un jornalero por día, etcétera. Doble clic, perfecto, jornalero por día, asignar. Lo busqué, lo seleccioné y lo incorporé a mi análisis de presión unitario. De esta forma, buscando información en la base de datos, voy conformando la estructura de este análisis de precio unitario. Otro dato relevante es que el análisis de precio unitario puede estar conformado por materiales, mano de obra, maquinarias, y para Honda también pueden estar conformados por funciones. ¿Qué son las funciones? Los porcentajes de cálculo, que están en la pestaña al costado derecho de materiales. Aquí me refiero con porcentaje de cálculo. Subtotal, utilidades, pérdidas de gasto de herramienta, leyes sociales, el IVA, etcétera. Todos estos porcentajes de cálculo que pueden ir dentro del análisis de precio unitario o fuera, están disponibles en la pestaña funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si acabo de incorporar dentro de mi análisis de precio unitario mano de obra? Por defecto debería incorporar leyes sociales, ¿cierto? Y dentro de este sistema, específicamente en la pestaña de funciones, tengo tres tipos de leyes sociales. Leyes sociales OE, que son las obras de edificación, leyes sociales MIN, que es de minería, y leyes sociales OC, que son las obras civiles. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a seleccionar un ítem en particular, por ejemplo, leyes sociales obras civiles, doble clic, y lo acabo de incorporar como una función
dentro del análisis de precio unitario. O sea, el análisis de precio unitario hasta ahora está conformado por tipo M, que es la maquinaria, el bulldozer y el camión, tipo M que corresponde a mano de obra y tipo F en un color verde que corresponde a la función llamada leyes sociales. ¿Sí? Perfecto. Acabo de conformar un análisis de precio unitario utilizando información disponible en la base de datos. Pero, ¿qué es lo que incorporamos acá? Fíjense que puedo cerrar el asistente para que tengan una mejor visual. Presionando el botón asistente lo voy a quitar. Ahí está. Lo voy a agregar, lo voy a quitar. Bulldozer Komatsu. Ahora, todo el cálculo que voy a hacer respecto a los recursos del análisis de precio unitario es en base a la unidad de medida de la actividad. En este caso, todo por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces, el bulldozer Komatsu. Ahora, ¿cuánto rinde un metro cuadrado? Es el cálculo que deben hacer. ¿Cuánto rinde metro cuadrado? 0.02 horas de bulldozer, de arriendo de bulldozer Komatsu por metro cuadrado. Aquí es coma o punto, dependiendo de la configuración de cada equipo. Para mí es coma. 0.02 o 0.02. Eso depende de la configuración de cada equipo, pero no hay ningún problema. Eso es lo que rinde o una hora, ¿cierto?, de bulldozer Komatsu por metro cuadrado. Bien, exactamente lo mismo. El camión tolva. ¿Cuánto rinde hora camión tolva en un metro cuadrado? Por ejemplo, rinde 0. o 0,01. Ese es el rendimiento de hora del camión tolva de 15 metros cúbicos por un metro cuadrado. ¿Sí? El día de jornalero. ¿Cuánto es lo que rinde el día de jornalero? Esto lo hice yo como ejemplo. Más adelante vamos a trabajar con otro ejemplo. Dependiendo cómo sea más cómodo, lo pueden hacer por hora día, por mes, etcétera. ¿Sí? Por hora hombre, etcétera. Yo lo hago por día. Bien, entonces el cálculo del jornalero por día es de 0.05 días de jornalero por un metro cuadrado. Y ahí está. Y lo único que nosotros incorporamos desde la base de datos fue el precio unitario. Me dice que la hora arriendo del bulldozer es de 32.201 pesos, el camión tolva es de 32.015 la hora, el día de jornalero es de 13.775. Todo lo que está disponible dentro del análisis de precio unitario es completamente editable por proyecto. Ya lo vimos en los rendimientos de cada recurso para el análisis de precio unitario. O sea, ustedes pueden modificar lo que quieran sin alterar los demás proyectos y tampoco la base de datos. Por ejemplo, el precio unitario del bulldozer Komatsu por hora es de 32.201 pesos, ¿cierto? Pero ese es un monto de arriendo por hora para la región metropolitana. Yo puedo tenerlo de referencia y decir, sabéis que en verdad en la zona es de 35.000. A lo que quiero ir con esto es que posicionándome sobre la celda, ¿cierto? Automáticamente lo modifico. Modifico el precio por hora del bulldozer Komatsu para este proyecto puntualmente. Puedo hacer exactamente lo mismo con el camión. Por ejemplo, el precio del camión es de 34.900, arriendo por hora. ¿Sí? Y de esta forma yo voy personalizando el monto del análisis de precio unitario. Bien, día, perfecto, 0,05 día de jornalero por un metro cuadrado. Estoy pagando 13.775, o sea, que en verdad lo estoy pagando a 18.000 y lo modifico. Perfecto. Incluso en esta fila de leyes sociales dice que es de un 30%, porque ONDAC hizo un estudio interno respecto a la región metropolitana, ¿cierto? Que dependiendo de los días de lluvia, de los días de traslado, etcétera, se incorporó un 30%. Pero yo digo, según el estudio de la zona, los días de lluvia, los días de, ¿cierto? El traslado, etcétera, puedo incorporar. Por ejemplo, para mí las leyes sociales es de un 32%. A lo que estoy haciendo, a lo que voy con todo esto es que todo es editable, ¿cierto? Bien, el otro dato relevante acá es que una vez que incorporé el rendimiento de cada uno de los recursos asociados a la partida, también incorporé estas leyes sociales. Y las leyes sociales sabemos que es un 32%. Pero existe esta columna llamada ítem, que está acá, en donde yo debo, o para qué sirve esta columna, para indicar dónde voy a hacer el cálculo, sobre qué fila, sobre qué número de línea voy a hacer el cálculo. En este caso, el cálculo de las leyes sociales, OCE, de un 32%, sobre qué fila lo debería hacer. Para eso está el ítem. Sobre la fila que corresponde al jornalero, que es la mano de obra puntualmente, y que está en el número de fila 3. O sea, sobre la línea número 3, la fila número 3 del jornalero, voy a incorporar el ítem, ¿cierto? En este caso, el número 3 o la fila número 3. Sobre la fila número 3 que corresponde al jornalero, haz el cálculo de 32%. Esa es la indicación que le estoy dando al sistema puntualmente. Para saber cuánto me cuesta un metro cuadrado de despeje y limpieza de faja,
debo presionar el botón reevaluar. ¿Para qué? Para refrescar los datos incorporados, ¿cierto? Al presionar, el proceso de reevaluado fue ejecutado con éxito. Esto es un refrescar, ¿cierto? Como un F5. Me dice que según el cálculo que yo hice de mi análisis de presión unitario, el despeje y limpieza de faja, el metro cuadrado cuesta 2.237 pesos. Bien. Fíjense que luego está esta columna de cantidad, que básicamente es la cubicación. Acá puedo indicar efectivamente cuántos metros cuadrados de despeje y limpieza de faja son los que necesito en mi proyecto. Por ejemplo, 150. Incorporé 150. Con Enter no guarda. Debo desplazarme hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, etc. Despeje y limpieza de faja, metro cuadrado, 2.237 pesos. Son 150 metros cuadrados, son 335.550 pesos. En base al estudio de análisis de presión unitario que realicé. Puedo cerrar el análisis y ahí está perfecto. No eran 150, eran 200. 200 metros cuadrados a 2.237 pesos son 447.400 pesos. Con Enter no basta con presionar Enter para guardar, ¿cierto? Debo desplazarme hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, etc. Pero ya tengo conformado este estudio de la primera partida que acabamos de crear. Bien, en esta misma dinámica vamos a crear otra actividad para que vaya quedando mucho más claro, ¿cierto? Las capacitaciones son los ejercicios un poco repetitivos, pero es para que les quede claro respecto a cómo funciona la creación de información disponible, ¿sí? Solo por eso. Bien, vamos a crear una nueva actividad con un nuevo análisis de presión unitario disponible. Entonces, como ejemplo, vamos a crear una excavación de escarpe, ¿sí? Una excavación de escarpe. Vamos a presionar el botón nuevo una vez más, ¿cierto? Hoja blanca con la cruz verde. Se va a desplegar esta ventana y nuevamente ya lo sabemos que debemos incorporar o seleccionar el tipo actividad, ¿sí? Seleccionamos el tipo actividad puntualmente y al seleccionar el tipo actividad está la clase. ¿A qué clase, a qué letra, a qué concepto vamos a asociar la creación de la excavación de escarpe? Vamos a buscar, puede ser nuevamente movimiento de tierra. Veamos, miren el ejemplo que voy a hacer. Movimiento de tierra, automáticamente al seleccionar la misma familia, la misma clase, la misma letra, la anterior era 090.011, este 090.012. ¿Sí? Lo hice por el ejemplo puntualmente. Ahí está, para que se dieran cuenta que cada vez que utilizan una letra, una familia, un concepto, puede ser la misma u otra, el sistema va a ir asignando un código único correlativo. ¿Qué pasa si utilizo otra familia? Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizo la familia A? ¿Sí? Si utilizo la familia A, ¿qué código debería dar? El que esté disponible. 090.001, 90.002, 90.003, etc. ¿Sí? Bien, este es un plus que tiene el sistema, porque así no tengo que recordar si creé ese código o si no lo había creado y lo vuelvo a crear, se puede sobreescribir la información. En este sistema, Nuestra Noche Presupuesto de Obra Evolution, no pasa eso, ¿cierto? No sucede eso. El sistema siempre va a asignar un código único correlativo que esté disponible. ¿Sí? Entonces ustedes pierdan cuidado en que se va a sobreescribir la información, se va a eliminar la información, eso jamás ocurre en este software. ¿Sí? Al menos que el usuario lo haga, al menos que ustedes lo eliminen puntualmente. ¿Sí? De otra forma nunca va a suceder. Descripción. Excavación de escarpe. Perfecto. En base a este mismo orden, unidad de medida. ¿En base a qué unidad de medida? Por ejemplo, metro cúbico. Presiono la M. Metro cúbico. Perfecto. La cantidad, no lo sé. Voy a poner 1 y presiono aceptar. Acabo de crear la estructura de la actividad. Excavación de escarpe. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Conformar el análisis de presión unitario. Pues bien, presionamos el botón análisis, no hay información disponible, luego presionamos el botón asistente. Y en este caso, nuevamente debemos conformar el análisis de presión unitario, pero ahora vamos a hacer una variación. No vamos a buscar todos los materiales a la base de datos, sino que también vamos a conformar nuestros propios materiales. ¿Sí? Exactamente lo mismo, deberíamos siempre ir a buscar el material a la base de datos. Si no está el material, el recurso, lo creamos. En este caso, como ejemplo, el primer material que vamos a incorporar o el primer recurso al análisis de presión unitario va a ser un derecho a botadero. Lo busqué en la base de datos, sabes que no lo encontré, entonces yo debo crear este recurso llamado derecho a botadero. Bien,
Entonces, anteriormente creamos una actividad nueva con información disponible en la base de datos. Ahora volvimos a crear una nueva actividad, pero vamos a hacer la variación de crear materiales nuevos y también tomar los que están disponibles en la base de datos. ¿Ok? Bien. Perfecto. Para crear un material nuevo dentro del análisis de precio unitario de la actividad que acabamos de crear, debo presionar esta hoja blanca con este, es como un destello, es como un sol, nuevo. Ahí estoy parándome sobre él. Nuevo dentro del análisis de precio unitario, ¿cierto? Dentro del análisis de precio unitario, botón nuevo. Al presionar se despliega una ventana en donde por defecto el sistema indica qué es lo que quieres crear, tipo material. ¿Sí? Tipo material ya está definido y automáticamente se habilitó una clase, una letra, un concepto, una familia, una asociación. Cada vez que creemos un material nuevo, al igual que en la actividad, debemos asociar alguna letra, alguna familia, algún concepto. Y voy a buscar entre todos los conceptos, ya sabemos que en mantenedores, clases de materiales los podemos buscar, ¿cierto? Voy a buscar aquí un ítem, por ejemplo, un ítem de varios. Varios, perfecto. Un ítem varios, 90.000, 090.009, ¿cierto? Esto quiere decir que 8 veces antes he utilizado esta misma familia para la confección de materiales. Descripción, derecho a botadero, ¿cierto? Derecho a botadero, en base a qué unidad de medida lo voy a estudiar. Unidad de medida, por ejemplo, en base a metro cúbico, voy a buscar acá, metro cúbico. La cantidad, ¿cierto? Que en el rendimiento, por ejemplo, no lo sé, lo puedo dejar en 0. Y el precio por metro cúbico de derecho a botadero, por ejemplo, 350. Y presiono aceptar. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Crear un nuevo material inexistente, ¿cierto? Y lo acabo de crear para el análisis de precio unitario excavación de escarpe. Bien, lo que indiqué es la clase, el sistema asignó un código, indiqué la descripción, la unidad de medida, la cantidad, que no lo sé aún, no sé el rendimiento, ¿cierto? Y el precio unitario, 350 pesos por metro cúbico, ¿sí? Ese es el cálculo que hago. Bien, perfecto. Necesito incorporar, por ejemplo, una maquinaria, una excavadora. Ya sabemos que por defecto debo ir a buscar a la base de datos y voy a ir a buscar una excavadora, ¿cierto? Y voy a buscar entre todas las que están disponibles, mini excavadora, retroexcavadora, ¿cierto? Excavadora oruga. Voy a buscar una excavadora, no sé, por ejemplo, una excavadora de 20 toneladas. Doble clic. Perfecto, tu precio de referencia, 33.990 pesos la hora, asigno. Tomé e incorporé. Bien, voy a buscar un camión tolva. Voy a buscar un camión tolva. Por ejemplo, voy a poner tolva, ya sabemos que es mucho más rápido, perdón. Tolva. Un camión tolva, selecciono el camión tolva, doble clic, asignar y lo voy a incorporar. Y voy a buscar un jornal como mano de obra, jornalero día, por ejemplo, doble clic, asignar y lo incorporo. Por ejemplo, además voy a buscar o incorporar un capataz. Voy a incorporar un capataz, voy a buscar si hay disponible un capataz. Por ejemplo, un capataz de obras civiles, doble clic y lo asigné. ¿Sí? De forma rápida, buscando información en la base de datos, voy conformando mi análisis de precio unitario, o como ejemplo también nosotros creamos este primer recurso llamado derecho a botadero. Una vez que conforma la estructura del análisis de precio unitario, y si tengo mano de obra incorporada, ¿qué es lo que debo hacer? Incorporar leyes sociales, ¿cierto? Y para esto me cambio de pestaña a la pestaña de funciones y selecciono leyes sociales que compete. OE, obras de edificación, leyes sociales de minería, leyes sociales OC de obras civiles. Selecciono obras civiles, doble clic y lo acabo de incorporar dentro del análisis de precio unitario. Ahí está. ¿Sí? Cierro el asistente para tener una mejor visual. Y luego de esto, que incorporé cada uno de los recursos, ahora debo incorporar en la columna cantidad los rendimientos asociados. Por ejemplo, el derecho a botadero, 1,30, ¿cierto? Metros cúbicos por un metro cúbico a 350 pesos son 455 pesos. La cantidad, el rendimiento por hora de la excavadora, ¿cierto? Por ejemplo, rinde 0, o 0,5. Perfecto. El rendimiento hora de camión tolva, 0,15. Por ejemplo, el jornalero, el rendimiento por día de jornalero, 0,10, ¿cierto? El rendimiento del capataz de obras civiles por día, 0,04. Perfecto. Incorporé cada uno de los rendimientos. Les recuerdo que pueden modificar el precio unitario.
Por ejemplo, sabes que en verdad no son 350 pesos el metro cúbico de derecho a botadero, en la zona es de 500, lo modifico directamente. Ahí está, lo acabo de modificar. ¿Sí? Que una vez que conformamos esta estructura de análisis de precio unitario, ¿qué es lo que nos falta de incorporar? Les recuerdo que tengo leyes sociales, 30%. ¿Sí? Debo enfocarme en la columna ítem, específicamente sobre qué números de filas voy a realizar el cálculo para los ítems seleccionados que son mano de obra, jornalero y capataz de obras civiles. El jornalero está en la fila número 4 y el capataz de obras civiles está en la número 5. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Debo incorporar dos filas, ¿cierto? ¿Cómo incorporaría más de una fila? Como lo vimos en el ejemplo anterior, ahora tengo dos filas, 4,5. ¿Cierto? Es como cuando imprimen ciertas hojas, ¿cierto? La coma es la separación. 4,5 sobre las filas 4 y 5 que corresponden al jornalero y el capataz de obras civiles, haz el cálculo de 30%. Para poder ver reflejado el cálculo, ¿cierto?, de la excavación de escarpe, no sabemos cuánto cuesta un metro cúbico, debo presionar el botón revaluar. Y al presionar el botón revaluar me dice que un metro cúbico de excavación de escarpe cuesta 12.025 pesos. ¿Cuántos metros cúbicos de excavación de escarpe? Son 11 metros cúbicos. A 12.025 son 132.270 pesos. Bien, y ya sé que dentro del análisis de precio unitario de la excavación de escarpe, ¿cierto? El porcentaje de leyes sociales lo tengo un 30% y para las leyes sociales que corresponde al jornalero, en las filas jornalero y capataz, tengo 1.025 pesos. Bien, ahí está disponible. Cierro el análisis y acabo de conformar una nueva actividad para el presupuesto. Bien, hagamos otro ejercicio. Voy a cerrar esta carpeta, cerré mi carpeta, doble clic, si vuelvo a reevaluar, ahí está OK. Cada vez que genere un cambio dentro del presupuesto, por ejemplo, ¿cuántos metros de trazado de nivel son los que necesito incorporar como en la ubicación? Por ejemplo, 100. Automáticamente me aparece una baliza de alerta en donde dice hay cálculos pendientes que debe reevaluar. Vuelvo a reevaluar, vuelve a desaparecer. ¿Cuántos metros de cierro de madera son los que necesito? 110. Hay cálculos pendientes que debe reevaluar. Constantemente el sistema me está pidiendo actualizar para saber cuánto es el monto que tengo en mi proyecto. Actualmente tengo 3.194.984 pesos. Ustedes lo pueden hacer cada vez que generan algún cambio al final del proyecto, como estimen, ¿cierto? No hay un problema con eso. Cerrar la carpeta obras previas. Debo incorporar un nuevo ítem. Hoja blanca con la cruz verde. Nuevo. Selecciono el tipo capítulo y en la descripción indico que esto es obra gruesa. Aceptar. Y acabo de conformar una nueva carpeta llamada obra gruesa. ¿Sí? Ahí está. Obra gruesa, doble clic y ahora voy a conformar o crear una nueva actividad llamada, por ejemplo, estructura metálica. Voy a crear una actividad llamada estructura metálica, ¿cierto? Voy a presionar el botón de la hoja blanca con la cruz verde nuevo. Voy a seleccionar el tipo. Ya sabemos que debo seleccionar el tipo actividad puntualmente. Y automáticamente al seleccionar el tipo actividad se despliega la clase, la familia, el concepto asociado. ¿A qué concepto vamos a asociar la creación de esta estructura metálica? Voy a buscar estructura de acero, por ejemplo, la familia estructura de acero, estructura metálica, carpintería metálica, cerrajería, etc. Doble clic y lo voy a asociar. Lo asocié a la familia GC, que por defecto asignó el código 090005. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Cada clase, cada familia, cada código va asignando un código único correlativo. Nunca se va a repetir. Descripción. Estructura metálica. Perfecto. Unidad de medida. ¿En base a qué unidad de medida voy a estudiar esta actividad? Kilo. Ahí está. Acá automáticamente lo encontró, lo selecciono. ¿Cuánto es la cantidad? No lo sé. Lo dejo en 0. Y presiono aceptar. Acabo de conformar la estructura de mi actividad llamada estructura metálica, ¿cierto? Y luego ahora debo conformar el análisis de precio unitario. ¿Cómo? Botón análisis. Botón asistente. Y ahora debo buscar información disponible en, por ejemplo, los materiales. Una perfilería, un electrodo, un anticorrosivo, etc. ¿Sí? Entonces vamos a buscar primero en los materiales una perfilería. Veamos si hay perfilería. Veamos si hay perfil. Perfecto. Perfilería canales costaneras.
Perfecto, lo selecciono, doble clic, precio referencial Santiago, asignar. Busqué, seleccioné e incorporé. ¿Qué otro ejemplo? Vamos a incorporar un electrodo, pero vamos a hacer cuenta que este electrodo no está en la base de datos. No lo encontramos, lo buscamos, ¿cierto? Y no estaba. Entonces, lo vamos a crear. Vamos a crear, ¿cierto? Botón dentro del análisis de precio unitario, esta hoja blanca con el destello nuevo, por defecto asigna un tipo material, y la clase, a qué letra, a qué concepto voy a asociar la creación de este material. Metales, muros, hojalatería, ¿cierto? Quinchanería, herramienta, artículos eléctricos, cañerías, tuberías, conductores, wincha hiladora, instalación eléctrica. Fíjense que hay una completa, ¿cierto? Familia asociada, no solo las que estábamos revisando, y automáticamente debe indicar a qué concepto. Voy a asociar este material llamado electrodo, ¿cierto? Voy a buscar aquí, por ejemplo, solares, LED, aisladores, otros, ¿cierto? Etcétera. Voy a buscar aquí entre todas las familias disponibles, asociadas, y automáticamente voy a seleccionar alguna en particular para asociar a la familia, ¿cierto? Ahí puedo ver que está completa cada una de estas familias. Ahí está, todos los artículos, las herramientas, artículos eléctricos, canchalería, cierta seguridad, otros, etcétera. Voy a asociar a un ítem en particular y luego indico la descripción. La descripción que va a ser electrodo, ¿cierto? Un electrodo, por ejemplo, 230 Indura, qué sé yo, Indura. La unidad de medida, por ejemplo, un electrodo 230, no sé, de 1/8, qué sé yo. Ahí está. 1/8. La unidad de medida. En base a qué unidad de medida voy a estudiar este material asociado a la partida por unidad. Por ejemplo, voy a buscar uni y el sistema me dijo perfecto. Con unidad tengo uni, unidad, etc. Uni. La cantidad no lo sé, pero ahora, como voy a conformar el material, debo incorporar un precio. ¿Sí? Debo saber el precio. Por ejemplo, cuesta 18.500 pesos. ¿Sí? El precio de una unidad cuesta 18.500 pesos. No sé la cantidad, el precio está en moneda peso chileno, ¿sí? Y presiono aceptar. Y acabo de crear un material nuevo para el análisis de precio unitario, ¿sí? Llamado electrodo. Voy a buscar ahora un anticorrosivo, ¿cierto? Anticorrosivo estructural, por ejemplo. Anticorrosivo estructural, ahí están los anticorrosivos estructurales. Voy a incorporar un anticorrosivo estructural rojo, por ejemplo. Ahí está, rojo, doble clic. Perfecto, el precio referencial, y aquí me dice, el precio de ese anticorrosivo estructural rojo, ¿cierto? Está disponible también en Viña del Mar, en Concepción, en Talca. En Talca cuesta 6.739 pesos. Lo que hago es asignar y seleccioné el material y lo incorporé al análisis de precio unitario. Bien, ¿qué otro dato voy a incorporar? Mano de obra. Un soldador de estructura metálica. Voy a buscar, ¿cierto? Dentro de la base de datos, un soldador. Perfecto, un soldador de estructura metálica. Bien, selecciono, asigno y lo acabo de incorporar. Como acabo de agregar mano de obra, ya sabemos que debo incorporar leyes sociales. Funciones. Leyes sociales, obra de edificación, minería, obras civiles, ¿cierto? Obra de edificación. Doble clic y lo acabo de incorporar. ¿Sí? Aquí lo único que va cambiando, bueno, además de la descripción, es el porcentaje, ¿sí? De cálculo. Bien, es un 29% de leyes sociales, pero ya sabemos que debemos incorporar el rendimiento de cada recurso asociado a la unidad de medida de la actividad, o sea, en este caso, por kilo. La perfilería, el rendimiento es 0.01 kilo, ¿cierto? Por kilo de perfilería. ¿Cuánto es el rendimiento del electrodo? 0.01, ¿cierto? Recuerden que es por unidad, por kilo, perdón, por kilo. Ahí está. La unidad del anticorrosivo por kilo, ¿cuánto es el rendimiento? 0.06 unidades de anticorrosivo por un kilo, ¿cierto? ¿Cuánto es el rendimiento de día por un kilo del soldador? 0.03. Recuerden que es como a punto, dependiendo de la configuración de cada equipo. Perfecto, tengo los rendimientos, tengo el precio unitario.
El soldador, sabes que en verdad en la zona no estoy pagando 30.400 pesos como precio de referencia, lo estoy pagando 35.000. Lo acabo de modificar. Perfecto. Leyes sociales, 29%. Recuerden que lo puedo modificar. Columna ítem. ¿Sobre qué ítem? Voy a asociar la creación, voy a asociar el número de fila que corresponde a la ley social, a la mano de obra. La fila de mano de obra que está en la columna número 4, en la fila número 4 del soldador, ¿cierto? Fila número 4, haz el cálculo de 29%. Revalúo. Perfecto. Estructura metálica. El kilo cuesta 1.951 pesos. ¿Cuántos kilos de estructura metálica? Por ejemplo, son 900 kilos. A 1.951 pesos es 1.755.756 pesos. ¿Sí? Un kilo cuesta 1.951 pesos. ¿Bien? Cierro el análisis y acabo de crear otra partida disponible en la base de datos asociada. ¿Cierto? Toda la información que estamos conformando solo para el proyecto, el cual estamos estudiando puntualmente. Ahí está. Bien, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo asociado, por ejemplo, una pintura de estructura metálica. Ya tenemos la estructura metálica, ahora conformemos una actividad llamada pintura de estructura metálica. ¿Sí? Me posiciono sobre esta. ¿Por qué? Porque el sistema por defecto va a ir incorporando información bajo la actividad o la fila donde yo estoy posicionado. Por ejemplo, si quiero incorporar una actividad nueva o una línea nueva bajo estructura metálica y estoy posicionado sobre horas previas, lo va a incorporar bajo horas previas, no bajo estructura metálica. Entonces, estructura metálica, hoja blanca con la cruz verde, nuevo, se despliega esta ventana y el sistema dice, perfecto, ¿qué es lo que quieres incorporar? Un tipo, actividad. Por defecto, asignó la clase, ¿cierto? ¿A qué clase, a qué letra voy a asociar la creación de esta actividad? Voy a G, S, perfecto. Y automáticamente asignó un código único correlativo. Fíjense que el anterior era GC 09005 y este GC 09006. Descripción. La descripción va a ser pintura, estructura metálica. ¿Sí? Ahí está. Unidad de medida. ¿En base a qué unidad de medida? Voy a estudiar, por ejemplo, en base a metro cuadrado. Voy a buscar la unidad de medida, metro cuadrado. Perfecto. La cantidad, no lo sé, lo dejo en 0. Aceptar. Acabo de crear la estructura de la actividad, pintura metálica, estructura metálica, ¿cierto? Selecciono la actividad, presiono el botón análisis. No tiene información asociada. Ahora debo conformar la estructura. Ya sabemos que podemos o buscar materiales en la base de datos o crear nuestros propios materiales. ¿Sí? Materiales. Voy a buscar a la pestaña de materiales, por ejemplo, un anticorrosivo. Anticorrosivo, ¿cierto? Estructural. Perfecto. Ya habíamos utilizado anteriormente en el rojo, un cuarto de galón, ¿cierto? Ahí está. El índice de Talca lo encontró por defecto asignado, lo encontró en Sodimac de Talca, asignar y lo incorporé. Bien. Vamos a buscar una brocha. Vamos a hacer cuenta que no hay una brocha. ¿Sí? Buscamos brocha y no había brocha. Aunque si voy a buscarlo, ustedes ya saben que debería estar. Pero vamos a hacer cuenta que no está. ¿Sí? No hay brocha. No hay la brocha que nosotros necesitamos específicamente. Bien, entonces debemos conformarla. Vamos a crear un material nuevo dentro del análisis de precio unitario, pintura, estructura metálica, hoja blanca, esta hojita con este sol, este destello nuevo. Al presionar se despliega esta ventana tipo material y luego debemos asociar a qué clase, a qué familia, a qué concepto vamos a asociar la creación de este nuevo material, ¿cierto? Entonces podemos buscar acá, en una familia en particular, pinturas, óleo, esmalte, otro de pintura, ¿cierto? Accesorios de pintura, ¿sí? Doble clic y lo voy a incorporar. Descripción. Brocha, ¿cierto? Una brocha, no sé, de 5x5, qué sé yo. Ahí está. Unidad. ¿En base a qué unidad de medida? Por ejemplo, por unidad. Voy a buscar aquí la unidad, uni. Voy a poner la cantidad, no lo sé, voy a dejarlo en 0, pero debo incorporar, como estoy creando un material nuevo, el precio. El precio estándar de esa brocha, por ejemplo, 3.400 pesos. O sea, 3.400 pesos la unidad de brocha y presiono aceptar. Y ahí acabo de crear un material nuevo dentro del análisis de precio unitario. Bien, ¿qué es lo que necesitamos incorporar? Una lija.
Vamos a buscar a la base de datos. Lija para metal o metálica, ¿cierto? Lija para metal, perfecto. Hay lijas para metal de 60 gramos, por ejemplo. Voy a buscar acá si hay alguna disponible. Por ejemplo, esta lija para metal, 60 gramos. Doble clic. El índice de talca también está disponible. Asignar y lo incorporé. Bien. ¿Qué es lo que necesito incorporar además? Un pintor, como mano de obra. ¿Sí? También puedo crearlo. ¿Qué pasa si voy a buscar a la base de datos y no había? Chuta, no hay un pintor, ¿cierto? Lo fui a buscar y no había un pintor. También puedo crearlo dentro del análisis de precio unitario. Por ejemplo, hoja blanca con este destello, botón nuevo, material. Recuerden que la maquinaria, la mano de obra o los materiales están como tipo material. La clase, a qué familia, a qué letra, a qué concepto voy a asociar la mano de obra. Voy a la mano de obra. Voy a crear una mano general. El sistema asignó el 09014 y voy a indicar que la descripción va a ser un pintor de talca, ¿cierto? Unidad de medida, en base a qué unidad de medida voy a estudiarlo, por día o por hora, como se estime, ¿cierto? Por día, por ejemplo, la cantidad no lo sé, lo dejo en cero, y el precio por día de ese pintor. El precio por día del pintor es de 43.000 pesos. Día, pintor de talca, aceptar. Ahí acabo de crear una mano de obra nueva, pintor de talca, ¿cierto? A día, y estoy pagando 43.000 pesos el día. Como incorporamos mano de obra, ya sabemos que debemos incorporar, ¿cierto? Función. ¿Qué función? Leyes sociales. Funciones. Seleccionamos leyes sociales. OE, doble clic y lo acabamos de incorporar dentro del análisis de precio unitario. Pues bien, ahora en este mismo orden debemos en la columna cantidad incorporar los rendimientos. Por ejemplo, el rendimiento anticorrosivo de unidad por metro cuadrado rinde 0.11, por ejemplo. La brocha, la unidad por metro cuadrado de la actividad, ¿cuánto es lo que rinde? 0.10. ¿Cuántas unidades de lija para metal rinde por metro cuadrado? ¿Cierto? Rinde 0.50. ¿Cuántos días de pintor de talca cuántos días rinde un metro cuadrado? 0.05. Perfecto. Ya sabemos además que debemos incorporar una función, ya incorporamos la función de leyes sociales, pero debemos incorporar el número de fila al cual vamos a asociar el porcentaje de 29%. Ya sabemos que debemos asociarlo sobre la mano de obra, que está en la fila número 4, que es pintor de talca, ítem 4, aplica el 29%, reevaluar para refrescar los cambios, y ya sabemos que al refrescar el metro cuadrado, ¿cierto?, de pintura estructura metálica cuesta 3.859 pesos. Ahora podemos incorporar la cantidad, ¿cierto?, la cubicación, y por ejemplo son 500 metros cuadrados. 500 metros cuadrados a 3.859 pesos es 1.929.730 pesos. ¿Sí? Acabamos de conformarlo. Hay otro dato relevante, es que dependiendo cómo se estudie el análisis de precio unitario, es que puedo incorporar diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si dentro de esta pintura estructura metálica necesito incorporar pérdidas? Pérdidas para el anticorrosivo, para la brocha, para la lija, etcétera, por cualquier eventualidad. Dentro del análisis de precio unitario puedo aplicar la función que yo estime, desgaste de herramientas, pérdidas, etcétera. Entonces, seleccionando esta columna, esta pestaña de funciones, buscamos, por ejemplo, pérdidas. Ahí está. Ahí están las pérdidas, ¿cierto? Seleccionamos las pérdidas, doble clic y, bueno, ahí pasó, doble clic en las pérdidas, perdón, ahí sí. Y aplicamos pérdidas con un porcentaje. Fíjense que dentro del análisis de precio unitario yo puedo desplazar, ¿cierto?, las filas. Por ejemplo, quiero que las pérdidas estén un poco más arriba, estoy parado sobre pérdidas y con las flechas de subir o bajar, ¿cierto?, la voy subiendo, subiendo o bajando. No así en las actividades del proyecto yo no las puedo subir o bajar, debo copiar, cortar y pegarlas. Luego voy a ver un ejemplo de eso. Pérdidas. ¿Cuánto tengo de pérdidas? Un 5%, por ejemplo. 5% de pérdidas. ¿Aplicadas sobre qué ítem? Voy a aplicar pérdidas sobre el anticorrosivo, la brocha y la lija. ¿Sí? Entonces aquí la lógica sería 1,2,3. ¿Cierto? Que funciona bien. Pero si lo quiero hacer mucho más fácil, indico que desde la línea 1-3, que abarca de la línea 1, haga el cálculo de 5%. Revaluar. Y ahora cuesta el metro cuadrado de pintura 3.913 pesos. Y tengo de pérdidas
54 pesos para esos 3 ítems por metro cuadrado, ¿cierto? Ahí está. Entonces, si lo quiero hacer para uno o varios, ¿cierto? 1,2 y por rango. 1 guión algo, dependiendo de la fila. 2 guión algo, etcétera. ¿Sí? Y acabo de incorporar pérdidas para este análisis de precio unitario. Lo hice por análisis de precio unitario. Por ejemplo, si en la estructura metálica también quiero agregar pérdidas, ¿sí? Incorporo pérdidas, perdón, ahí está, incorporo las pérdidas, doble clic, la incorporé y digo, perfecto, las pérdidas, ¿sobre qué filas las quiero aplicar? La perfilería, el electrodo y el anticorrosivo. 1-3, haz el cálculo y para este ítem es solo de un 3%, a diferencia del anterior que era un 5%. Perfecto. Ahora la estructura metálica al kilo cuesta 1.969 pesos. ¿Sí? Entonces yo puedo aplicar lo que estime como función dentro del análisis de precio unitario. Voy a cerrar acá y ahí está el proyecto con esta estructura incorporada. Yo les comentaba que dentro del análisis de precio unitario, efectivamente ustedes pueden ir desplazando las filas, ¿cierto? Subir o bajar. No así en el proyecto. ¿Qué pasa si ustedes dicen, ¿sabes qué? La excavación de escarpe necesito que vaya en primer lugar, bajo horas previas? Necesito seleccionarla del costado izquierdo. Para seleccionarla, ¿cierto? Ahí la marqué, un check. A un momento de seleccionar puedo presionar el botón derecho del mouse, eliminar, o cortar, copiar, pegar, etcétera. Corto, me paro en horas previas y lo pego. Ahí está, lo cambié de lugar. Si quiero que vuelva al final, lo selecciono, cortar, me paro en despeje y limpieza de faja, botón derecho del mouse, también funciona, con los botones en la parte superior, botón derecho, pegar, y ahí volvió. Entonces debo seleccionar. Si yo no selecciono, no se habilita la opción eliminar, o tampoco se habilita la opción de cortar, copiar o pegar, etc. Ahí está, fíjense. Bien, entonces se lo selecciono. Entonces, para mover las actividades dentro del proyecto, los debo seleccionar, marco con check, cortar, me paro donde deseo pegarlo, botón derecho, pegar. Ahí está. O si vuelvo al mismo lugar, botón derecho, cortar, botón derecho, pegar. Ahí está. ¿Sí? Dentro del proyecto, no así en el análisis de precio unitario, que efectivamente permite ir desplazando las filas dentro de este. Bien, acabo de generar un pequeño proyecto con información disponible en la base de datos o con partidas que no están en la base de datos. E incluso con materiales que no están en el presupuesto, en la base de datos y materiales creados con los rendimientos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me falta para cerrar este proyecto? Subtotalizarlo. Y ya que estamos en la pestaña de funciones, estoy posicionado sobre funciones y debo seguir una estructura de subtotal, por ejemplo. Ahí, subtotal, lo incorporo. Debo tener comprimidas las carpetas anteriores, ¿cierto? Subtotal. Voy a incorporar una utilidad, un gasto general, un total neto, un IVA y un total. Sigo esa estructura. Utilidad es un porcentaje, el porcentaje de utilidad, el porcentaje de gasto general. Voy a reevaluar y acabo de tener el subtotal neto, todos los valores anteriores son netos, 6.923.000 y fracción. La utilidad hacen 1.038.000, los gastos generales de 20% hacen 1.384.000, el total neto son 9.346.000 y fracción, el IVA es 1.775.000 y el proyecto total son 11.122.739 pesos. Incluye IVA, incluye utilidad y gasto general. ¿Sí? Bien, la información disponible para ser visible en el proyecto y por qué es tan importante la codificación o la clasificación de actividades y de materiales para las diferentes familias, letras o conceptos, lo vamos a ver ahora. ¿Por qué es tan importante? Por lo siguiente. Presupuesto, pestaña de presupuesto, estoy en inicio, pestaña de presupuesto, botón de informes, presupuesto, informes. Ahí está todo el listado de informes asociados. Voy a enfocarme en un informe, miren, se llama lista de material. No dice mucho, pero entrega mucha información. Selecciono un informe a la vez. No debe estar solo posicionado sobre él. Debo seleccionarlo, debo marcar con check, ¿cierto? Lista de materiales. Ahí está, lista de material, ¿cierto? Vista preliminar. Y vamos a ver el listado completo de materiales que utilizo en este proyecto y asociado a cada familia, a cada concepto. Por ejemplo, voy a buscar este informe. Perdón, me equivoqué. No era ese informe. Pero es el listado de materiales. Esta vista preliminar. Y ahí está, lista de materiales. Perfecto. Lista de materiales.
Selecciono el listado de materiales. Materiales. Madera. CA, maderas en bruto. Toda la madera, la cantidad total. Por ejemplo, pino cuartón, 80 unidades a 2.765 pesos, 221.200 pesos del proveedor y el SKU del material. Vamos más abajo. Madera reconstituida, OSB. Vamos a metales, alambres, acero y perfiles, la perfilería, clavos, puntas y grapas, DH. ¿Se dan cuenta? Cada letra, concepto, familia va asociando los diferentes informes para saber la cantidad total de la perfilería, del clavo, de la madera, de la brocha. Son 50 unidades de brocha a 3.400 pesos, son 170.000 pesos, con el subtotal por clase, por familia. El electrodo también, las herramientas, elementos de seguridad, mano de obra especializada, el día de carpintero y soldador de estructura metálica, ¿cierto? Voy un poco más abajo. Obra a mano general, está el jornalero y el pintor de talca, que nosotros creamos. Obras civiles, capataz de obras civiles y el maestro taquero. El total, por clase, por familia, por concepto, por letra. La maquinaria, movimiento de tierra, arriendo, el bulldozer y la excavadora. El transporte de material, arriendo, camión tolva. ¿Sí? Entonces, todo lo va asociando a una familia en particular. Fíjense que el derecho a botadero también está en otra familia, en varios. Yo sé que son 14.3 metros cúbicos a 500 pesos, son 7.150 pesos. Incluso las funciones, el porcentaje de utilidad, el monto para gasto general, el monto que tengo asignado para las leyes sociales de OE, de obra de edificación, 811.230 pesos. Las leyes sociales de obra civil, tengo 68.875 pesos, tengo 5.122.459 pesos solo en funciones. Y al final, gracias a la codificación que nosotros indicamos cuando conformamos la actividad o los materiales, sé que tengo total de materiales 2 millones y fracción, mano de obra 3 millones y fracción, en maquinaria 286.000 y fracción, varios, total de funciones y el total del presupuesto. Por eso es tan importante saber clasificar o codificar, ¿cierto?, cada uno de los materiales y las familias asociadas. Este informe lo pueden imprimir de forma directa o lo pueden exportar a formatos como Excel, PDF o Word, según sea lo requerido, ¿sí? Es bastante interesante la información que se puede exportar. Cerrar. Vuelvo al proyecto. Presupuesto. Informes. Por ejemplo, ¿cómo presento el informe presupuesto detallado, vista preliminar? Y este es el informe de presentación del proyecto. Ahí está. Presupuesto detallado, descripción, unidad, cantidad, precio unitario y total. Fíjense que olvidé incorporar una columna de ítem, que es súper importante, itemizar el proyecto. Cerrar. Acá está la columna de ítem. ¿Cómo genero el formato itemizado del proyecto tipo? Número. Perfecto. Ahí está, numerar, y acabo de generar un formato correlativo. Ahí está. Y luego de eso, si quiero editar el itemizado, basta con ir a presupuesto, opciones, formato itemizado. Perfecto, sabes que el itemizado del proyecto no mantiene números, sino que es letra y número. Entonces voy a incorporar aquí, por ejemplo, A.01.01, guardar, inicio, numerar, para refrescar el itemizado del proyecto. Y ahí está conformado con letras. Por ejemplo, quiero que mi proyecto comience con letra, pero que comience desde la letra C. Presupuesto, opciones, formato itemizado, letra C, guardar, inicio, numerar, y comenzó con la letra C. También pueden incorporar manualmente el itemizado, fíjense, sobre cada celda, perdón, sobre cada celda. Bien. Pero, el tema es que si alguien que conformó esta estructura presiona el botón numerar, va a volver al formato tipo. Presupuesto, opciones, formato itemizado. Voy a comenzar con la letra A, guardar, inicio, numerar, y volvió a la estructura de itemizado del presupuesto. ¿Sí? Voy a volver a reevaluar y ya está actualizado el proyecto. Cierro la pestaña de proyecto y acaba de quedar guardado el proyecto clase de análisis de precio unitario para mi sesión de usuario. Doble clic, vuelvo a ingresar y está toda la información disponible. ¿Sí? Presupuesto, informes,
todos los informes disponibles para ser exportados. Por ejemplo, quiero ver cada uno de los análisis de precio unitario que está disponible en la partida. Hay varios análisis de precio unitario. Hay uno que es simple, que muestra, si lo selecciono, lista preliminar, cada una de las actividades con el desglose de su análisis de precio. Está, por ejemplo, trazado de nivel, análisis de precio unitario, el rendimiento del precio unitario con el ítem, fíjense, cierro de madera, el despeje y limpieza de faja, la excavación de escarpe, estructura metálica, ¿cierto? Ahí está la pintura de estructura metálica, cada uno de los análisis de precio unitario exportables a formatos Excel, PDF o Word. Fíjense que hay otro informe bien interesante, presupuesto informe, precio unitario MOP, es el mismo que solicita el Ministerio de Obras Públicas para la presentación de los análisis de precio unitario. Fíjense que la diferencia es que cuando indico la partida, número de ítem, el nombre del ítem, trazado nivel, y está separado por materiales mano de obra. Vuelvo a insistir con la codificación. Si yo no codifico bien o no asocio bien una clase, aquí en la mano de obra lo hubiésemos visto. Hubiese aparecido en los materiales o los materiales en la mano de obra, etc. Vamos a la siguiente página. Materiales, mano de obra. Vamos al siguiente material. Mano de obra, equipo y maquinaria. Fíjense. El ítem despeje y limpieza de faja, la mano de obra está acá y equipo y maquinaria está separado. ¿Cierto? Ahí está. Por ejemplo, en la excavación de escarpe, tengo materiales como derecho botadero, mano de obra, jornalero, capataz y las leyes sociales, y equipo y maquinaria, la excavadora y el camión tolva. ¿Sí? Ahí está. Todo completamente exportable. Excel, PDF, Word o ser impreso de forma directa. Bien. Ahí está. ¿Sí? Todos los informes están disponibles. Recuerden que al ustedes tener una versión educacional no limita el poder ver o cuántas veces quiero ver los informes. Todo lo que hemos visto ahora, ustedes lo tienen disponible. La creación de actividades nuevas, de análisis de precios, visualizar informes, listar el proyecto, ¿cierto? Y no tienen una limitante respecto a las veces que pueden acceder. Entonces aprovechenlo. Es súper importante esto. Eh, Básicamente tienen que seleccionar un informe a la vez, ¿cierto? Por ejemplo, precio unitario minería, uno a la vez, lo seleccionan, vista preliminar, y automáticamente van a ver el informe que ustedes acaban de seleccionar. Este informe de minería de edición de Codelco el Teniente, el mismo formato que solicita edición de Codelco el Teniente. En las diferentes divisiones de Codelco va variando un poquito el formato, pero es súper parecido. Este es para Teniente puntualmente. El proyecto clase de análisis de precio unitario, la partida de obras previas, el ítem de trazado de nivel con el número del ítem, la unidad y la cantidad, y está separado por mano de obra, con la cantidad y el rendimiento, que es exactamente lo mismo. Los materiales, ahí está. Cada partida con un desglose puntual. Me voy desplazando entre las páginas, ¿cierto? Las flechitas que están arriba, o simplemente me voy desplazando con el scroll hacia abajo del mouse. Y por ejemplo, la excavación de escarpe separados por mano de obra, materiales y equipo y maquinaria. ¿Sí? Ahí está. Cerrar, cerrar. Está disponible el proyecto. Bien. Bueno, eso es correspondiente a la clase de hoy. El enfoque que le dimos es solo crear análisis de precio unitario, como lo pudieron ver, crear partidas con análisis de precio unitario, incluso utilizar información disponible que esté en la base de datos de los materiales en los distintos proveedores o incluso crear nuestros propios materiales. ¿Sí? Dudas. No sé si hay dudas. Por favor. No sé si lo van a, Felipe, hacer por el chat o pueden habilitar su micrófono para responder las dudas. No sé cómo lo van a hacer. Sí, yo estoy atento acá en caso que tengan alguna consulta, Ya, si la quieren escribir por chat o si por quieren favor. expresar alguna opinión por medio del micrófono. No sé si alguien cedemos la palabra entonces ahora, si es que alguien tuviera alguna consulta para ir cerrando la parte del día de hoy. Eh, no sé si me parece que por ahora, yo por mi parte, bueno, agradecerte, ¿cierto, Valdemar, por la presentación. Eh, quedó súper quedó súper claro todos los procedimientos. Claramente, eh, el software te da bastantes variables, te da hartas alternativas dependiendo de lo que tú quieras hacer. Por lo tanto, se ajusta bastante a los distintos tipos de proyectos que nosotros podamos fabricar o realizar en su momento. Y además te da la opción, que es bien importante, de que te permite editar en caso de que
Por ejemplo, los precios se pueden actualizar a la realidad local de cada una de la localidad en la que nos encontramos. Por lo tanto, eso también es de un gran apoyo. No sé si hay alguien que quisiera hacer alguna otra consulta o si no, lo dejamos hasta acá. Lo interesante es que como se grabó esta sesión, es bastante interesante para poder volver a refrescar los conocimientos. Sí, sí, sobre todo eso, porque hay algunas cosas que de repente a uno se le escapan, Sí. pero queda ahí todo registrado y en caso que tengan dudas se puede volver a visualizar. Yo tengo una duda. Adelante, Brandon. Por ejemplo, cuando ponen un material y tiene un rendimiento, y el rendimiento es diferente al rendimiento de la partida, hay una opción que el programa te haga la conversión y así te diga automáticamente la unidad, o sea, la cantidad por unidad. No, no. El sistema, tú tienes que asignar, como tal cual lo hice yo, la unidad de medida. Por ejemplo, no sé si entendí bien, pero el sistema, si tú asignas una unidad, lo que quiere decir es que si la actividad tiene una unidad de medida y tú varías esa unidad de medida de la actividad, automáticamente hace la conversión automática dentro para cada uno de los recursos de los análisis de precio unitario, eso el sistema no lo hace. Entonces, sería bastante interesante poder crear una actividad con modificar la unidad y que automáticamente haga la conversión. Eso el sistema no lo hace tal cual yo lo indiqué. Tienes que indicar la unidad de medida de la actividad y luego en base a esa unidad incorporar tus unidades de medida de cada uno de los recursos y asignarlos. Por ejemplo, si estás estudiando una mano de obra por día y tú dices, ay, que yo en verdad no lo hago por día, lo hago por hora. Tú debes indicar el rendimiento de hora por la unidad de medida de la actividad, tal cual lo hice yo. Pero de otra forma no funciona. Funciona tal cual lo mostré yo puntualmente. No sé si esa era su duda y si fue Sí, respondida. Bien, sí será. gracias. Buenísimo. No sé si alguien más tuviera alguna otra consulta. Si no, lo dejamos hasta acá. Agradeciendo la participación, ¿cierto? Nuevamente de Valdemar. No sé si la próxima semana vamos a realizar otra capacitación, Valdemar. Lo teníamos definido, Felipe, la próxima semana a las 8:30 igual. Sí, ¿y esa en Tú, qué se va a enfocar? no, mándame un correo tú de qué quieres que se enfoque, dependiendo de la clase, y lo Ya, hacemos, no hay ningún problema. Y después tú lo masificas, no hay ningún problema. ya, perfecto, Porque la clase perfecto. anterior lo que vimos fue cómo descargar el software y crear un presupuesto. Y en esta nos enfocamos Claro, en solo trabajar con análisis de precio unitario. Entonces, plantéalo tú, cómo más o menos el curso, en qué se quiere enfocar, y yo lo voy adecuando y ahí me programa un poco para que les quede más claro y que les ayude. ya, perfecto, buenísimo. Sí, Entonces, estamos coordinando para la próxima semana así y es. me parece que por ahora lo dejamos hasta acá y cualquier Perfecto. consulta igual lo pueden realizar al correo o me la hacen llegar a mí y así la vamos canalizando. Yo quería Ah, preguntar, Felipe, disculpante, ¿sí? si todos pudieron descargar el software, si todos lo tienen descargado, o si han tenido algún inconveniente, ese feedback es súper importante. Sí, por lo menos a mí no me han notificado ningún inconveniente con el software. No sé si hay Perfecto. alguien que tenga aquí algún problema para la descarga. Si es que lo tuvieran también para... No, para No, nada. yo tuve un problema, pero hablé con la empresa y como que por una aplicación me instalaron el programa Vía remoto. como por alguien se metió como por Vía el remoto. TeamViewer parece. Perfecto. TeamViewer, sí. Ah, perfecto. El Perfecto. tema es que uno sin conexión puede entrar al programa. Sí, claro, es lo que yo comentaba en un comienzo. El sistema Sí, funciona porque a online mí y como que offline. primero me carga, cuando entro al programa estoy con un número de usuario pero sin contraseña. Y después como que carga y ahí tengo un número de usuario y contraseña. Exacto, exacto, Entonces por eso, no sé si, pero eso lo hace sin internet igual. exacto, Claro, exactamente. no es necesario estar conectado a la red para poder iniciar el software. ¿Por qué? Porque la respuesta es porque ustedes descargan el software en su equipo. Entonces la base y el sistema están en su equipo puntualmente. Ustedes no están conectados a la web. ¿Sí? Entonces por eso no hay una excusa en decir no pude realizar algo porque no tenía internet. Eso no es así. El sistema funciona online y offline. Mejor todavía, le Así sacamos es. mejor provecho. Así es. Ya,
Perfecto, lo dejamos hasta acá entonces. Perfecto. Muchas gracias, Valdemar, muchas gracias a todos los que estaban conectados. Nos vemos la próxima sesión, el próximo miércoles, y quedamos atentos en caso de cualquier consulta. Hasta Perfecto. una nueva oportunidad. Gracias. Chao, gracias. Buen Hasta día. luego, chao, Chao, chao. chao.